La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. Bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno, un programa de UXIN, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nakeyurak y Guamaitlán. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes se encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. En todas estas palestras en Portugal, começamos falando um pouco de como foi a organização do livro, como o livro termina aqui em mãos da equipe de tradutores, em mãos da equipe de editores, da Espiral. E é muito interessante, falamos sempre nestes dias, nestas palestras, porque aqui tem duas correntes de energia diferentes.
porque o título disto é Apontamentos para o Caminho, mas também Caderno de Notas. Originalmente, lá na Argentina, estas são duas correntes de energia diferentes. Sim? Primeiro surgiram os apontamentos para o caminho, e tempo depois, não muito, mas tempo depois, Caderno de Notas. E assim foi que circulou lá, sim? Como duas correntes bem diferenciadas uma de outra. E nestes tempos, onde a síntese vai se aprofundando, sim? O grupo português percebeu, algumas pessoas do grupo português perceberam a necessidade de colocar estas duas correntes, que são concorrentes e complementares, em um solo livro. E o trabalho que eles concretizaram foi muito bom, porque eles foram guiados internamente para perceber a necessidade. Mas, quando eles perguntaram, mandaram a pergunta, a consulta para lá, desta fusão, desta complementaridade de apontamentos para o caminho e caderno de notas, percebimos imediatamente que eles tinham razão, que realmente não necessitávamos justificativos para colocar em uma síntese, em uma complementação, estas duas correntes. E o resultado é uma potencialização muito, muito interessante. Então, essas são duas correntes de energia com características diferentes, mas sempre são aspectos de instrução, sim? Oferecidos para nossa consciência, ofertados pela via interna, per nossa consciência interna, per nossa vida interna, per nosso ser interno. Então, agora, o trabalho, a síntese que foi feita pelo grupo de Lisboa, mais grupo de Santarém, mais grupo de, não sei, porque tem muitos grupos aqui. Essa síntese fica agora à disposição de vocês. Gratidão. Vamos a leer un extracto de la página 226 y 227 del libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Debéis aprender a regular vuestra relación y contacto con seres que aún no asumen el camino de la luz. No debéis sentiros comprometidos para asumir algún tipo de complicidad. Os ayudará inmensamente el tener la valentía de sostener vuestros patrones de conducta sin desmayo. La energía que vuestra conciencia libere operará como un regulador. Mantened elevada vuestra frecuencia. Aquellos seres que aún dependen de empatías meramente psicofísicas no se sentirán atraídos hacia vuestro entorno, salvo en los casos donde la energía os solicite servirles. Vuestra devoción colocará en aquellos que aún no pueden ofrecer su vida a lo alto semillas que despertarán mañana. No intentéis jamás convencer a ser ninguno, mas tampoco os demoréis en concretar lo que solo a los devotos corresponde. La vida única os llevará a reuniros con quienes un único propósito íntimamente os une. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en Uxim, Campo Sierra del Cielo.
así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Los estados más elevados que ustedes pueden definir como espirituales, de los cuales han tenido muestras sobradas por distintos colaboradores de la vida única, están en su camino. Nadie que avance hacia el Padre dejará de transitarlos. Por sus portales pasan los ungidos, irradiando liberación. Mensajeros del Fuego. Página 31. Daniel Gagliardo. Bueno, entonces vamos a presentar el tema central del día de hoy. Un instructor responde al imán cósmico. Es el segundo programa que estamos realizando con el estudio dado en Sierra del Cielo el 3 de julio de 2021. Primer bloque, nuevo entendimiento de la fe, juicio y prejuicio. Consultan sobre el concepto actual de la fe, si es el mismo que en el ciclo anterior. Luego, Gagliardo habla de la riqueza que ofrece la soledad y preguntan si los juicios que emite la personalidad son una interferencia para la fe. Escuchamos nuevo entendimiento de la fe, juicio y prejuicio. El término fe es bastante más amplio de lo que generalmente se entiende. Cuando empezó, a partir de 1988, esta nueva etapa de transición ya bajo polo femenino, increciendo ese polo femenino a lo largo de la transición, se empezaron a dar algún tipo de ampliaciones, de revelaciones respecto a algunas cosas. Y la fe fue una de las cosas que la jerarquía amplió como concepto y entendimiento. La fe, históricamente, tanto dentro y fuera de la religión, es como creencia, creer en algo. Se hace una doctrina religiosa, una doctrina política, tenerle fe a mi hijo de que va a pasar de año. O sea, el término fe se bastardeó muchísimo. Se confunde fe con esperanza. Entonces la fe es tóxica. Si la esperanza es la fe es tóxica. Porque la esperanza es un narcótico que esta cultura que componemos desde hace miles de años está intentando que la humanidad acepte para que los que son esquilmados, engañados, postergados, sigan esperando. El término esperanza viene de ahí. Entonces le dicen, no pierda la esperanza. En vez de superarte, te pasás toda la encarnación así diciendo, no, la esperanza es el último que pierdo. ¿Qué estamos haciendo con eso? Entonces, la fe es la percepción, la vivencia del sumergimiento de la conciencia en el propio espectro espiritual que la compone. Pero se puede vivir ese proceso inactivamente o activamente. La fe se va profundizando, quiere decir la relación con nuestra conciencia interna, con el sumergimiento en la energía interior, se va profundizando cuando de encarnación en encarnación, en encarnación y en encarnación, el ser
fue teniendo una profunda necesidad de descubrir su realidad espiritual, su mundo interno, su universo interno, su cosmos interno. Entonces, cada vez que un ser, en el lapso de una encarnación, intentó acercarse a la realidad subjetiva que lo compone, eso, kármicamente, estamos hablando de un universo kármico, retorna a la encarnación subsiguiente como fe. Cuanto más un ser busca en cada encarnación la vida interna, la cantidad, el volumen, la cualidad de la fe, la actividad, la fe activa que va a estar presente en su conciencia es mayor. Cuando un ser tiene una profunda fe, una activa fe, cuando él se sostiene, se mantiene en esa búsqueda, en esa entrega al cosmos interno, a la vida interna, a lo superior en él, entonces pasa a ser una vivencia. La intención de conocer lo superior retorna como una vivencia de fe. La vida interna irradia sobre la conciencia del ego y la personalidad una energía que la personalidad y el ego empiezan a reconocer como un factor superior interno. Esa es la fe. Pero como nadie puede vivir fuera del espectro de energía de su espíritu y de su alma, hay seres que tienen la fe inactiva y hay seres que tienen la fe activa. A medida que el ser va teniendo esa vocación de conocer su interior, esa energía espiritual, sin la cual no podría vivir manifestado en la materia, pasa a mostrarse activa, pasa a ser una presencia activa en su conciencia, mientras que cuando él no busca la vida interna, la propia conciencia interna le ofrece una experiencia de inactividad de la fe, quiere decir, no puede percibir el espectro de energía en el cual está sumergido. ¿Por qué? Porque la propia voluntad interna le resta, le impide percibir su presencia. La vida interna le impide al ego y la personalidad percibir la presencia espiritual en su vida. Entonces ese ser dice que no tiene fe. Entonces la presencia, la captación, la vivencia de lo superior es la vivencia de la fe. Entonces un ser que busca continuamente estrechar los vínculos con la ley espiritual, con su conciencia interna, es lo que se llama un ser de profunda fe. ¿Por qué? Porque a medida que fue buscando eso durante tantas encarnaciones, esa percepción es consciente. Él vive conscientemente el sumergimiento en un campo de energía que no sabe cómo describir, pero en realidad eso es la fe. Por eso, no tener religión no es no tener fe. Es simplemente no estar supeditado a algo tan limitado como es una doctrina. Los seres de más fe en este planeta no tienen religión ni siguen doctrinas. Lo que han hecho es generar el milagro de poder estar vinculados al cosmos, a la vida interna, a lo divino, sin que medie algo tan limitado y limitante como una doctrina. Esos son los seres que tienen más fe en este planeta, porque cuando un ser está limitado a lo que una doctrina le impone, esa doctrina que pasa a ocupar transitoriamente, porque en algún momento lo va a superar, pasa a ocupar transitoriamente el lugar de su conciencia interna, pasa a ser una coraza psíquica que no le permite vivir con suficiente caudal de fe la realidad. ¿Por qué? Porque él está mirando la doctrina, a ver qué le permite o no la doctrina. Entonces, nosotros hemos sido muy manipulados. La fe católica, ¿qué fe católica? La fe musulmana, ¿qué fe musulmana? ¿Desde cuándo una doctrina es la fe? Si la fe es una relación íntima y el voltaje, condición, cualidad y alcance de la fe es algo profundamente íntimo e individual, es algo entre la conciencia y Dios, entre la conciencia y el único. De esa relación surge el caudal de fe, se manifiesta el caudal de fe. Entonces, nosotros no le adeudamos a nadie, ni a una doctrina, ni a una religión, ni a un patrón filosófico, el caudal de fe que tenemos. Es producto de la mano de obra propia, de lo que vinimos haciendo en relación a una búsqueda genuina con nuestra propia vida espiritual, con nuestra esencia espiritual, porque aquel que teatralizó religiones, doctrinas y lo que fuera, con teatro no se genera fe. Uno puede mentir lo que es la fe, pero eso no es fe, es teatro nada más. Eso que dijiste es perfecto. Y el polo de eso es que el ser empieza a entender cómo relacionarse y tener experiencias con los demás que antes no podía tener.
porque buscaba a los demás para no estar solo. Mientras que ahora sabe que con los demás tiene un trabajo diferente para hacer, que es un trabajo cósmico, un trabajo evolutivo. No está con los otros para no estar solo, está con los otros que descubrieron el secreto de la soledad, que la soledad es perfecta en sí misma. ¿Por qué? Porque antes, egoístamente, queríamos que el otro supla lo que nosotros no podíamos de algún modo vivir de una manera elevada. En cambio, ahora es diferente. El ser, al no tener miedo a la soledad, al apreciar profundamente esos momentos de soledad que su propio cosmos le ofrece para no ser interferido en la profundización filosófica de la realidad. Entonces, cuando se dispone a hacer algo con otros, lo hace de un modo totalmente diferente a cómo lo hacía cuando vivía egoístamente. ¿Cómo viven las almas? En conjuntos. En conjunto. Entonces el ego entiende que tiene que ser un trabajo semejante, análogo, en espejo a cómo las almas viven la realidad en su propio nivel. En un lugar como este, ¿nosotros qué hacemos? Intentamos ese trabajo. Estamos intentando eso. Por eso un grupo de trabajo interno no es un grupo social, no es un club. Si no, pondríamos un número de socio, una cuota, sería un club esto. Aquella loma hace una cancha de golf y listo. O sea, estamos bárbaros. Sí. Pero del mismo modo, la personalidad tiene que llegar a trascender prejuicios y preconceptos respecto a la captación de aspectos de la vida, de aquello que la vida interna le puede mostrar, que a veces no le permiten funcionar intuitivamente de un modo adecuado. Supongamos, un ser tiene una preferencia en particular, que forma parte de cierta tendencia que esta cultura, esta civilización impone a sus miembros. Entonces podría ser que internamente su propia conciencia interna le esté intentando mostrar un aspecto de la realidad bajo un perfil determinado. Y por un prejuicio social o cultural ese ser no puede aceptar lo que la vida interna le muestra, entonces rechaza, bloquea el estímulo intuitivo y se queda con el atavismo cultural respecto a eso. Nosotros tenemos que aprender a registrar la realidad sin ningún tipo de rechazo, en base a lo que nos muestra la vida interna. Ahora, no voy a aceptar lo que me muestra la vida interna cuando condice con mi patrón cultural y lo voy a rechazar cuando no condice. Lo tengo que aceptar siempre, ponerlo siempre arriba, porque lo peor que le puede pasar a un ser son las tradiciones, porque las tradiciones imponen aspectos lentos, naturales, naturalmente lentos, cuando la conciencia a partir de cierta etapa está para superar continuamente los ritmos naturales. Las tradiciones inicialmente sirvieron como un patrón kármico para que los seres supieran preservar algunas experiencias y no perderlas. Pero cuando los seres aprendieron a ser guiados internamente para hacer experiencias que son supramentales, internas, y se siguen basando en las tradiciones, entonces ahí están perdidos. Entonces la mayor parte de los pareceres, de las opiniones, de los juicios a nivel de personalidad o a nivel culturales o psíquicos, están muy relacionados precisamente a una incapacidad de poder entender las cosas de un modo más profundo. Internamente, ¿existen los juicios? Sí, existen, pero no son como los juicios que se vio a través de las leyes psíquicas. Internamente existe juicio, nada más que para la energía interna y espiritual, un juicio es una selección pura. Una selección pura, quiere decir, la vida interna sabe, esto es así, esto es así, esto es asado, aquello es así, esto de determinado modo. La vida interna no tiene preferencia por nada. La vida interna tiene la capacidad de percibir cuál de esas cuestiones está circulando o manifestándose a favor de la circulación evolutiva y cuál tiene tendencias involutivas. Entonces, ¿qué hace? Una selección pura. Esto es lo que corresponde, que es un juicio en términos de evacuación planetaria. Una selección de conciencias por parte de la jerarquía. ¿Qué selecciona? ¿El que es más lindo? ¿El que es más simpático? No. La jerarquía lo que hace es reconocer de un modo puro, absoluto, perfecto, el patrón vibratorio de un ser que llegó a instalar ese patrón vibratorio por su respuesta a las leyes espirituales y cósmicas. La jerarquía, ¿qué hace? Emite un juicio, que es una selección, está seleccionando los que respondieron, por ningún tipo de factor empático ni ley de afinidad, simplemente porque respondieron.
ese es un ser rescatable. Entonces, nosotros tenemos que aprender, sin ningún tipo de preconcepto y prejuicio, si fuera necesario, manifestar una opinión, aunque los demás pensaran que es una crítica. Porque si fuimos estimulados internamente para tener un concepto, y aparte de tenerlo, de percibirlo, de tenerlo como herramienta, estamos siendo estimulados por el mismo impulso intuitivo a volcarlo, a manifestarlo, a compartirlo, no hay que tener prejuicio. Lo coloco, pero lo estás enjuiciando. Tengo la indicación de colocar eso. Lo que vos pienses no me importa. Discernir. Es que discernir, en términos espirituales, es responder, diferenciar, profundizar y aplicar los estímulos internos. Discernir es eso. Hay un discernimiento inicial que es psíquico, que a veces tiene mayor influencia emocional o mayor influencia mental, o un poco y un poco. Pero el discernimiento superior es la capacidad de reconocer estímulos internos, profundizarlos y aplicarlos. Exacto, porque lo que me da mi interno es neutro. Si a mí mi interno me dice, mira, este chico tal cosa, y aparte me dice, volcalo, colocalo, se lo digo. ¿Tenés algún problema con eso? Es tuyo el problema. Si desobedezco porque lo va a tomar a mal, el problema pasa a ser mío. Porque si a mí la vida me dice, coloca tal cosa, le va a gustar al otro, no le va a gustar, no es mi problema. Lo coloco si la vida me lo pasa y me dice que lo coloque. Entonces, el problema es del otro. Si no lo quiere, si lo rechaza, si se enoja conmigo, si no me habla más. Pero sería muy simple que el problema pase a ser mío por desobediencia. El otro no recibe lo que tiene que decidir, quiere decir, con lo que tiene que hacer un trabajo de resolución, y yo me quedo con un problema por preconcepto o prejuicio. ¿Es así? A medida que nuestra conciencia va alcanzando un punto más propicio de maduración, las pruebas sirven como una oportunidad de servicio a la humanidad y al planeta. Algunos de los elementos a través de los cuales comenzamos a predisponer la trascendencia y superación de la ley de karma son la aceptación y gratitud ante cada prueba que nos es ofrecida. Colección Cuadernos La Luz del Peregrino, cuaderno número 2, Pruebas, en su página 16, de Daniel Gagliardo. Luego de escuchar a Hermana Huamaitlán, vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra, Peregrinos. Volvemos del silencio musical y vamos a leer un extracto del libro
La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa. Solo la esencia presente en nuestro interior debe ser considerada digna de recibir cierta dispensación. La búsqueda, manipulación, ritualización, adoración y otorgamiento de falsos espacios a los elementos materiales nos lleva gradualmente a vibrar lentamente. Con facilidad, entonces, pasamos a ser blanco de fuerzas disuasivas y su operatividad en términos de interferencia. Un espacio genuino está relacionado a la presencia de aquello que nos es otorgado internamente. Ningún elemento material que no proceda del sustento interior, al hacerse presente en nuestras vidas, facilitará nuestra religación. Absorberá nuestra energía, incrementando en torno a sí mismo un campo de fuerzas. Nuestra rigidez etérica se verá estimulada por la vinculación que no ofrecerá salida evolutiva. Erx pulsa para la conciencia estímulos capaces de disolver todo aquello que la separa de la realidad cósmica. Para que dichos estímulos operen de modo efectivo en estos tiempos de transición, solo se nos pide desidentificación. El caudal de aspiración presente en un ser despierto ofrece, de modo general, suficiente potencial. Solo la genuina aspiración, sutilmente encarnada en la energía devocional y no el mero interés por cuestiones espirituales, donde algún grado de instintividad se filtra en nuestras vidas bajo su aspecto de curiosidad. Ningún ser, para los requerimientos actuales de la vida planetaria, puede obrar como guardián de ciertos aspectos de la verdad, limitándose a creer que aquello que custodia se aloja en un libro o doctrina. Si instalado en una posición obtusa, la custodia de aquello pareciera resolverse por creer lisa y llanamente en el objeto de sus cuidados. De la página 124 y 125 de La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UXIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.uxim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y también como UXIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UXIM Cosmosofía, @Daniel_D_UXIM. En YouTube, UXIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UXIM Cosmosofía. Volvemos de los anuncios y presentamos este segundo bloque del tema central del día de hoy titulado Un instructor responde al imán cósmico. Este segundo bloque se titula Instructor, falso instructor y discípulo. Alimentar jerárquicamente a los animales o no.
Escuchamos entonces el audio de Daniel Gagliardo. Exactamente. Un pseudo-instructor lo único que busca es agradar al pseudo-discípulo, que son los que tienen más seguidores, quiere decir tienen más pseudo-discípulos, porque un discípulo, en cuanto percibe que un instructor lo está halagando, se va. Un pseudo-instructor lo único que tiene son pseudo-discípulos. ¿Por qué decimos esto? Porque discípulo, del punto de vista interno, es un estado de conciencia que permite que un ser ya se pueda acercar a un contexto de energía que lo puede instruir de otro modo. Mientras que un pseudo discípulo no le importa, porque lo único que busca es sentirse agradado por la presencia del instructor. Un verdadero discípulo, así sangre moralmente, cuando está frente al instructor, reverencia eso, busca eso, no importa si se le va a ir la última gota de sangre aceptando lo que le dice el instructor. Él paga por la verdad y aprende a distinguir la verdad. Mientras que un pseudo discípulo no paga por la verdad, está buscando el halago. Y un pseudo instructor no sabe nada de la verdad. Lo que busca es lo que el pseudo discípulo le puede dar. Y en estos tiempos es plata y dominio. Si el discípulo se deja dominar y le paga, la relación es perfecta. El instructor es una herramienta. No, el instructor es una herramienta. Es precisamente una herramienta de la energía. Es que precisamente mi trabajo es estar atento para que mis defectos no me permitan generar dependencia de las personas hacia mí. Porque un instructor está continuamente en pulimento. Tengo que tener cuidado que aquello que todavía no pude pulir no llegue a ser una trampa para alguien que se tiene que acercar por otra cosa. Entonces tengo que estar atento. ¿Cuál debería ser la diferencia entre un instructor y quien tiene que acercarse? Que el instructor debería tener más claro qué cosas tiene que cuidar para no generar un efecto negativo cuando el otro se acerca. Mientras que el otro se puede acercar tal vez liberando todo lo negativo que pueda, pues no tiene conciencia de eso. El instructor ya tiene un grado de percepción, de discernimiento, que le permite estar atento para que ciertas energías que pudieran no estar totalmente estables, no estropeen la velada. Es eso, tiene que priorizar la obediencia interna. Y lo que no estuviera trabajado en la personalidad, ¿cómo lo trabaja el instructor? Precisamente por obediencia interna, por no permitir que eso ocupe un lugar que no le corresponde. ¿Cuál es la diferencia en ese sentido entre un discípulo y un instructor? Que el discípulo está preparado para un cierto tipo de pruebas y no puede asumir pruebas de un voltaje diferente. Y el instructor está para asumir pruebas que el discípulo no puede. Y cuando él asuma pruebas que los demás no pueden, le está abriendo camino para que los demás alguna vez puedan asumir esas propias pruebas, que transitoriamente no pueden. En un universo de expansión, un universo kármico, quienes están encima en la jerarquía, al transitar lo que transitan, le abren camino y ofrecen la elevación a los que siguen. Esa es la diferencia. Estamos todos enfrentando pruebas, nada más que algunos pueden enfrentar pruebas que otros no. Y cuando esos que enfrentan pruebas que otros no, las enfrentan adecuadamente, están irradiando el sendero para que otros encuentren resuelta, no en sí mismo, pero sí en otros, es como imantar el sendero. Entonces la brújula no te evita el camino, pero te dice por dónde ir. Cuando el instructor resuelve pruebas que el discípulo todavía no puede, hace eso, es como un polo magnético. No le está resolviendo la prueba al discípulo, pero dice por dónde es el camino. Es que es así. Todas las jerarquías, unas dependen de otras en ese sentido. Exacto, tal cual. Por eso estamos hablando de un polo magnético, pero no de caminar. A ver, el instructor reduce de algún modo, hace digerible de algún modo, el imán cósmico que a todos llama. El instructor responde a ese imán y también adapta energías para que otros respondan a ese imán. Y es toda una cadena continua. Existe un imán único para todos. Y la cadena jerárquica lo que permite es que cada ser que está jerárquicamente por encima de otro ser pueda, con conciencia o sin conciencia, adaptar y representar energías que, bajadas a ese nivel, son una percepción concreta de aquel imán al cual todos tenemos que ir. Entonces, por encima de nosotros hay otros haciendo ese trabajo siempre. Si las jerarquías no hicieran ese trabajo, ¿cómo ascendemos?
Porque las jerarquías no están solamente para decir estamos arriba de ustedes. Las jerarquías resuelven su evolución para que nosotros podamos ascender a medida que ellas ascienden. Ellas representan, cada vez que pasan por una iniciación de carácter superior, representan una influencia, ese imán cósmico, revelada para nosotros, una condición que antes estaba oculta para nosotros. A medida que la jerarquía puede hacer lo que antes no podía hacer, resuelve para nosotros la revelación de una energía que antes no podíamos sintonizar antes de que la jerarquía hiciera lo que está haciendo, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Cuántas veces Jesús hizo un trabajo jerárquico? Nosotros conocemos la encarnación como Jesús. ¿Cuántas veces la energía crística, infinidad de veces hizo ese trabajo? Pero preponderantemente en Occidente hablamos siempre del Cristo a través del instructor Jesús. Cuando ese es un trabajo que en todos los universos, bajo leyes de expansión, ha existido, ya sea por jerarquías crísticas o de otro rayo, sea segundo rayo o cualquier otro. Pero esa misma relación del instructor Jesús con la humanidad se ha repetido, se repite y se va a seguir repitiendo bajo otras condiciones. Pero la llave sigue siendo la misma. Dependiendo la etapa del grupo, dependiendo quién es el que los alimenta, hay que estar atentos para dejarse guiar internamente, porque a veces la diferencia está simplemente en que el canal intuitivo esté abierto para la persona. A nosotros nos pasó algo muy importante. Durante decenas de años, siempre fuimos alimentando a los animales por orden jerárquico. Entonces le damos siempre al jerarca del grupo, en este caso perros o caballos, que lo hacíamos también. Entonces le damos al perro, después al segundo en la jerarquía y último, ¿no? Entonces fue interesante ver cómo cada uno de ellos manifestaba una posesividad increíble respecto a su balde. Bueno, son animales, no pueden comer de otro modo, ¿no? Entonces, un día percibimos que se acabó esa etapa. Percibimos que se acabó. ¿Y qué hicimos? Le pedimos aquí a los carpinteros, constructores e ingenieros de este sector que nos hicieran, ¿cuánto tiene? 3 metros el comedero. Que hiciera un comedero de 3 metros de largo, así de alto, lo llevamos y comen todos juntos lo que cada uno necesita sin molestar al otro. Pues percibimos internamente que eso era lo que correspondía ahora y cada uno que se va sumando, se va a ir sumando a ese sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Distribuimos toda la comida a lo largo de 3 metros, vienen y comen todos, uno al lado del otro. Entonces, esa posesividad por mi balde, por mi comida, terminó. Bueno, está siendo hecha acá, quiere decir, la energía de este lugar es responsable de muchas cosas. Pero también nosotros estuvimos abiertos, sin preconceptos, a romper con algo que indudablemente en todo el planeta es una ley. Porque trae problemas poner todo en un mismo lugar a comer. Porque hay uno que lo saca todo, come todo lo que quiere, y si deja algo, deja algo. Aquí no, están comiendo uno al lado del otro. Ah, sí. La más chica directamente se mete y camina por dentro del comedero y come. Estamos de acuerdo. ¿Cómo al perro no le puedes meter la mano en el comedero? Entonces el problema es tuyo, no del perro. No, el problema es tuyo, no del perro. A un perro acá, cualquiera de los perros, le puede meter la cabeza dentro del comedero. Lo puedes sacar y tocar vos la comida. No, el perro ese se hizo jerarquía arriba tuyo. Vos estás por debajo de él en la conciencia. Bueno, vos no la ves así. Pero en la práctica la perra te dice, salí de acá. ¿No? Y un poco sí. Eso se corrige. Quiero meter la mano, el perro me gruñe, le agarro el hocico así, lo tengo con el hocico y le muevo la comida. Y viene el hocico. Y si no tengo suficientemente fuerza, agarro una soguita, le ato el hocico así, mientras le toco la comida. Le digo, no. Cuando gruñe, no. Le pongo la soguita, o si tenés fuerza en la mano, le sostenés. Esto del hocico es ancestral en el perro, es genético, porque los padres, cuando son chiquitos y los quieren reprimir, le cierran con la boca de ellos el hocico. Entonces para el perro el hocico cerrado así es señal de mi mamá se está enojando, mi papá se enojó conmigo. Entonces lo tenés, lo soltás, lo dejás que siga comiendo.
Meto la mano de vuelta, me acerco, otra vez, lo mismo. Meto la mano, que vea que meto la mano, que le toco la comida. Se lo haces un día o se lo haces el mismo día 5 o 6 veces, no tenés más problema. Y todos los días, por mucho tiempo, metele la mano. Donde vuelva a hacer lo mismo, le volvés a hacer eso. Porque la gata no tiene problema de comida. ¿Tu perro anda por la calle? ¿Sí? Bien. Es demasiado independiente. Los perros tienen que estar en la casa. Y los gatos también tienen que estar en la casa. Disculpa que sea tan categórico. Los perros no tienen que estar sueltos, porque traen problemas a todo el mundo. Un perrito amoroso en tu casa puede ser un mal perro en la calle. ¿Te das cuenta? Entonces, podés causar un accidente de moto, de auto, puede morder a alguien, puede contagiarse de ciertas enfermedades. Si uno no tiene lugar para tener un perro, no tiene que tenerlo. O si no tiene ganas de controlarlo, no tiene que tenerlo. El perro tiene que tener límites claros, bien claros. Si no puede tener límites claros, entonces uno tiene que entender o que no sabe poner límites o que el contexto donde vive no tiene condiciones para limitar al perro. Entonces ahí van a empezar a cambiar las cosas. Cuando el perro salga, si vos le pones la correa y lo sacás a pasear, si tu casa no tiene mucho espacio. Pero no que él se va y vuelve cuando lo trae el estómago, o lo trae las ganas, o lo trae lo que fuera. No tiene que ser así. El gato es de una tendencia más, en ese sentido, más ingobernable. Hay algunos gatos que son excepcionales realmente, pero el gato es diferente. Entonces el gato no depende tanto de vos para comer. ¿Entendés? El gato no depende tanto. Capaz que va a comer lo que le das, porque no va a desaprovechar la oportunidad de meterse algo en el buche. Pero el gato caza pajaritos, caza ratas, ratones. Se va a la casa de otro y ve la comida de la gata o del gato, baja, se la come. Es diferente la relación. Los animales, hay aspectos instintivos que por sí mismos no pueden controlar, salvo excepciones de animales más evolucionados que por sí mismos tienen otras tendencias. Entonces, ¿para qué estamos nosotros? Estamos para asistirlos en el control de fuerzas instintivas. Entonces, si el animal por sí mismo no puede controlar una reacción agresiva con el otro animal por una cuestión de la comida, nosotros tenemos que intervenir hasta que él entiende los límites. Ahora, no vamos a pedir que el perro, a partir de ahí, esté a favor de todo eso y salga como un activista a decir que los perros compartan, que los perros compartan. El perro va a obedecer, no quiere decir que esté de acuerdo. Cualquier perro a cualquier edad se puede modificar, más fácil de cachorro. El más grandote es el que tenés que trabajar para que él entienda que no va a dejar de comer porque comparta con los otros. Lo tiene que entender de modo práctico. Entonces hay que hacerle vencer esas fuerzas instintivas. Volvemos de escuchar la instrucción de Daniel y vamos a leer un extracto de la página 97 del libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa. La gran conciencia está presente en todo. Su energía nos sostiene, como a vosotros y a cada elemento presente en este universo Tierra. El orbe está siendo situado gradual y ceremonialmente en su aura. El éxito de las operaciones que actualmente se desenvuelven, así como aquellas que paulatinamente entrarán en actividad, está garantizado por su voluntad. Samana impregna la realidad de esta esfera sosteniendo curso y destino. Más allá de nuestro sol sistémico está su reino y hacia allí nos conduce, como una única vida. Unos somos portadores de los otros, siguiendo su vibración y estímulo. Abríos a su potestad y responded a la potente cohesión salvífica que ejerce. Las luces de Erx son loas a su presencia y regencia, que se os ofrecen para que aprendáis a compartir la devoción que la fraternidad de la llama azul profesa a su amor redentor. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra su obra Habrá Paz.
La energía de instrucción no soluciona nuestros problemas. La energía de instrucción nos impulsa para que encontremos por nosotros mismos la solución. Esa es su función. La vida espiritual nos brinda impulsos. Debemos sintonizar con ellos y abiertos humildemente a esos estímulos, sea la esencia presente en ellos que rija, facilitando así las herramientas, pasando a contar con los ingredientes que podamos necesitar. De ese modo, con esfuerzo, osadía, apertura, persistencia, humildad, reconociéndonos como somos y entendiéndonos como partículas de una gran vida abarcante, encontremos la solución a cada una de las coyunturas, de las pruebas con las que nos vamos enfrentando. Eso es ser instruidos, eso es ser beneficiarios de la energía de instrucción. Poder encontrar siempre, en base a esos impulsos interiores, la forma de ir desenvolviendo nuestra existencia, momento a momento, coyuntura a coyuntura, reflejando la ley espiritual. Colección Cuadernos, La Luz del Peregrino, cuaderno número 2, pruebas, en su página 21, de Daniel Gagliardo. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. Colección Cuadernos La Luz del Peregrino. Apuntes para el camino. Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro.
último de los bloques entonces de este programa que hemos titulado Aprendizaje evolutivo animal a través de la alimentación. Daniel continúa hablando sobre alimentar a los animales. Escuchamos a Gagliardo. Las cabras tienen otras condiciones que los perros. Entonces, ¿qué tenemos que entender? ¿Qué es una cabra potencialmente al lado de un perro? ¿Qué sería? Una presa. Tal cual. Entonces, los animales que son predados comen compulsivamente porque tienen que gastar mucha energía en la atención. Tienen que estar atentos a los predadores. Cuando ven comida, comen rápido, compulsivamente, para no perder tiempo. No se pueden relajar en la naturaleza. ¿Entienden? Siempre están alertas. Por eso dijimos que hay animales que son más evolucionados que otros. Claro, y ahí está. Esa secuencia, ¿es de corral o de fuera de corral? Es diferente. Pero es diferente porque el comportamiento dentro del corral y fuera de corral, ¿cuándo vuelven al corral? A la noche para estar protegidas. Los rumiantes se sienten protegidos dentro del corral. Muy protegidos. Es diferente que uno le vaya a dar algo de comer ahí a la loma que adentro del corral. Porque nosotros, como humanidad, al agrupar animales para matarlos, para asesinarlos y comerlos, le generamos una falsa sensación de protección cuando los acorralamos. Porque son generaciones y generaciones que han ido al corral de noche. En Europa es muy común que la planta baja de la casa sea el corral y que la gente durmiera arriba o viviera arriba. Entonces, ponerlos en un corral o en un establo está muy metido a nivel ancestral. Ya casi está en la genética de ellos a nivel kármico. Entonces, es diferente. Pueden tener comportamientos diferentes. La misma cabra puede tener un comportamiento dentro del corral que fuera del corral. Entonces, lo importante es entender que el funcionamiento de los animales que corren el riesgo, naturalmente, de ser predados, es diferente ante la comida, porque el predador, si bien también puede ser puesto bajo una situación de amenaza, una hiena está amenazada por un león si tiene una presa, supongamos, o un guepardo, viene el león, le saca la presa, pero el predador generalmente está en una situación de dominio cuando está comiendo, porque él acaba de matar, ganó esa comida. Entonces es diferente al predado que tiene que comer sin perder tiempo porque tiene que estar atento, casi al borde del estrés. Las liebres comen al borde del estrés, continuamente. Viven al borde del estrés. Claro, las suricatas son unos mamíferos muy inteligentes que tienen ese tipo de comportamiento. Tienen vigías. Los demás comen, después comen ellos. Es un aprendizaje evolutivo maravilloso ese que contás. Porque todo eso fue estimulado a través del órgano del instinto en ellos. Porque si el órgano del instinto no hubiera insistido, compulsivamente hubieran comido todo. Entonces, ¿cuál fue la experiencia evolutiva, el saldo kármico? Que a través del órgano del instinto, el alma grupo, los estaba entrenando, les daba estímulos. ¿Para qué? Para que hicieran eso. Entonces, en un animal, guardar comida para otro animal es una experiencia evolutiva enorme. Porque si no, se lo come todo. Comen los que están. Los que no están, el animal no tiene idea de futuro. Lo voy a guardar porque va a venir dentro de un rato. El animal no piensa de ese modo. Para que haga una experiencia así, a ver, ¿cuál es lo más interesante? Que lo que hizo fue vencer las fuerzas egoístas para dejar, aunque sea poquito, pero dejarlo. Sí, pero no es bueno. Es tóxico para los perros la comida de los gatos. Les va a estropear el hígado. Pero con el tiempo la puede hacer muy mal. Puede ser que la comida de perro que le esté dando, por algún motivo, no tenga componentes adecuados, el perro no lo quiera. Porque si el perro sabe que está la comida del gato en el futuro inmediato, va a esperar comerla del gato. Porque los perros tienen una tendencia a buscar lo más grasoso. La comida de gatos es muy grasosa, tiene componentes que terminan estropeando el hígado de los perros. Entonces el perro, si ya se dio cuenta que si no come la de él, va a comer la del gato, la de él no la toca más. Es así de simple. ¿Al gato o al perro? Hay animales que no les cae bien la comida preparada, tienen que comer los granulados. En términos evolutivos, lo que podemos decir es que los perros
y los gatos deberían comer granulados, porque para ellos kármicamente el hecho de no comer cadáveres frescos es un avance evolutivo. Claro, pero me refiero a esto. Para un animal predador, de naturaleza predadora, como puede ser un gato, un perro, cualquier otro animal predador, el hecho de estar viviendo en un círculo humano, en una familia, en una casa, y ser alimentado sin necesidad de predar, de cazar, usted le tiene que acostumbrar a comer alimento balanceado. Porque de ese modo, en ellos se van suavizando las fuerzas instintivas de comer cadáveres frescos. Para un animal que es cazador, el hecho de comer procesado un alimento, aunque tenga carne en su composición, es un avance evolutivo. No sé si se entiende lo que decimos. Es un avance evolutivo que el perro o el gato no tengan que cazar, no tengan que masticar. Entonces, uno les ofrece el granulado y es un paso enorme que acepten algo que no es naturalmente el cadáver de lo predado, el cadáver producto de la caza. Entonces, por más que sea injusto que nosotros matemos vacas, pollos en este planeta, peces, dado que no se puede impedir esa matanza, por una cuestión de empatía alimenticia, comprar granulados que también son producto de esa matanza para darle a animales que son predadores carnívoros, tiene una compensación kármica. ¿Por qué? Porque los estamos acostumbrando a no comer los cadáveres calientes que cazan y le estamos ofreciendo un alimento que, entre otras cosas, también tiene granos molidos, tienen vegetales. Entonces, eso es un avance para ellos. Esos son alimentos específicos, porque la mayoría de los alimentos son de lo peor que existe. Son colorantes, saborizantes y cualquier cosa que pueda rellenar el grano se lo meten. Por eso, lamentablemente, el que no puede comprar un alimento bueno, le hace caro, generalmente bueno y caro están bastante relacionados, es mejor que no tenga animales, porque pasa esto que vos decís, pueden tener cualquier cosa dentro. En cambio, los alimentos buenos tienen controles de calidad. Cuando uno compra un alimento bueno, compra lo que va para mercado interno, pero de las mismas tandas de preparación se exporta y los controles de calidad en destino son muy, muy grandes. No, siempre fue así, quiere decir, no cambió, se mantuvo en todo caso. Pero siempre fue así. La mayoría de los alimentos son malos y les meten cualquier cosa. Pero una vez que recibe el tratamiento, se estabilizaba todo. Entonces, los buenos alimentos son, si bien tienen muchas porquerías, porque el perro no se va a quejar ni se va a morir, porque los predadores pueden comer a veces cadáveres que tienen 3, 4, 5, 6 días llenos de moscas y malolientes, entonces no lo va a matar eso. Pero esto que decís es así. Hay que ver, es medio una lotería, porque cocinar algunas cositas como esas galletas o alguna otra cosa equivalente con harinas, granos y qué sé yo, es una lotería porque los perros son muy sensibles a la diabetes. Por eso los granulados tienen que tener casi todo harina de algún tipo de carne, de pollo, de pescado, de vacuno, porque son muy sensibles a las harinas que no son de origen animal. Entonces, mucha gente les da gran parte de alimento de humanos a los perros con un poquito de granulados y no es extraño que enseguida manifiesten o a lo largo de unos años manifiesten diabetes. Entonces, a veces uno les da algo creyendo que les está haciendo un bien y el metabolismo de los perros es diferente al metabolismo humano. Entonces, habría que ver realmente qué les metía, habría que ver qué volumen o voltaje de perros tenía, porque no es lo mismo tener un cusquito chiquito y preparar las galletas que tener la cantidad de perros que tenemos acá en Sierra del Siglo y andar preparando galletas. Tendríamos que estar todo el día preparando galletas para los perros. Y tendría mucho tiempo también para estar con todo ese tema, ¿no? No lo digo despectivamente, pero estoy pensando, los perros comen todos los días, ¿no? Lo que demanda estar preparando para un perro grande o para varios perros una cantidad de galletas que realmente los satisfaga. Porque el tema no es llenarles el estómago, pero después los perros se ponen obesos, no tienen fuerza, empiezan a tener problemas de vista, de pelaje, de diabetes, como decíamos, de hígado también, porque naturalmente el metabolismo de esos perros no está kármicamente preparado
para ese tipo de alimentación, salvo excepcionalmente algunos animales que son carnívoros, que se pueden adaptar más fácilmente, ya sea por una cuestión kármica, evolutiva, pero de modo general hay que tener mucho cuidado con lo que se les da. No son para cualquier perro. La mayoría no le sirve ese alimento, no le sirve a cualquier perro. Porque nosotros, a veces, queremos hacer por carácter de transferencia que los animales salteen etapas porque nosotros las salteamos o porque nosotros llegamos a esa etapa. Entonces me hice vegano, voy a ser vegano al perro. Y no es así. Nosotros no tenemos que humanizar, fantasear con humanizar a los animales. Nosotros venimos atrasados con una conducta vegana. Capaz que esta es la primera encarnación para muchos en el veganismo. Pero los perros, los lobos, una serpiente, tienen otros procesos evolutivos con los cuales ensayar y sería muy equivocado de nuestra parte, claro que es un negocio, pero sería muy equivocado de nuestra parte intentar que nuestros perros fueran veganos. ¿Saben qué pasa si queremos ser veganos nuestros perros? En 6 meses tenemos que dar vuelta a todo, porque no nos va a servir. No nos va a servir. Pasó en un centro filosófico, tuvieron que salir corriendo a comprarles carne a los perros. Y darles carne, pero no grano, carne, y ahí los levantaron. Estaban hechos un desastre, 2 boxers eran. No, que como estamos en un centro espiritual, no vamos a comprarles carne, le vamos a dar los vegetales que comemos nosotros. Los perros estaban por desencarnar ya. Comían porque estaban muertos de hambre. Pero, a ver, el índice proteico que necesita un perro, un lobo, no es el mismo del que necesita un ser que dio pasos, que transmutó el patrón vibratorio de su cuerpo físico y que puede ya ser vegano, porque le corresponde evolutivamente dar ese paso. Pero el perro, antes de dar ese paso evolutivamente, tiene que hacer otras experiencias, incluso tiene que llegar al reino humano, esa mónada, y seguir comiendo carne en las etapas más primitivas posiblemente del reino humano, para después hacer un proceso de renuncia, de trascendencia, de concientización, pero ahora al perro yo no lo puedo adoctrinar, decir, no, tenés que ser vegano. No es tan fácil. La única manera que un perro o una perra no mate comadrejas sería que de chiquito se hayan criado juntos, entonces no salte de un modo compulsivo el instinto cazador. Entonces, si se crió con comadrejas, posiblemente cuando huele comadrejas no va a haber problema. Pero si el perro no se crió con comadrejas, o es un perro que llegó ya de grande y va a parar a un lugar donde hay cierto tipo de animales silvestres, posiblemente los agreda. Puede haber excepciones. Por ejemplo, aparecen animales nuevos que nunca vieron y sin embargo van a buscar la amistad. Entonces, ¿hay cuestiones evolutivas? Claro que sí, también, lógicamente. Pero hay aspectos kármicos que exceden la crianza. Hay cosas que uno no puede llegar a manejar, pero sí tiene una obligación en términos evolutivos de darle, a medida que lo cría, todo lo necesario para poder atemperar, para que el animal tenga herramientas evolutivas para poder gobernar aspectos que indudablemente nadie sabe si los va a poder gobernar o no, pero uno tiene que hacer su trabajo. Si esa perra estuvo en la calle, aparte de juntar miedos, de coleccionar miedos, si estuvo en la calle, comía lo que encontraba, y las comadrejas chiquitas son comida para un perro. Las ratas, las comadrejas, los pájaros, las palomas son comida para un perro que tiene hambre. Entonces ahí se abre una cantidad de canales instintivos muy, muy fuertes. Aparte, si es una perra miedosa, tiene todos los motivos para matar aquello que es extraño, porque lo que es extraño te pone en riesgo. En la conciencia de un animal como ese, lo que es extraño es riesgoso. Entonces, el miedo, el estrés, la hace atacar y matar, o morder a una persona u otro perro. No, el perro tiene que salir a la calle, pero tiene que salir con la persona que se hizo cargo del perro, aquel que está cooperando transitoriamente en esa encarnación del perro. A ver, no se tiene perro. Uno está a cargo de un perro, es responsable de un perro. No podés que el perro esté en la calle, porque eso es desentenderte. Entonces, ¿cuál es tu obligación como cooperador de ese perro? Darle un poco de comida, si está enfermo, llevarlo al veterinario, ¿eso es todo? No es así. Perdón por lo que estoy diciendo, pero tiene que ser así.
Un perro no es un adorno. Cuando uno se hace cargo de tener animales, eso es cooperación entre reinos. Cooperación entre reinos es. Entonces, si va a salir conmigo. Entonces tengo que tener un compromiso con ese perro, con esa perra, con esos perros. 2, 3 veces por día los saco a caminar. En total tiene que ser media hora o más de caminata en el día. Que el perro se mueva. Si tengo un patiecito o el perro está dentro del comedor y se me escapa y bueno, lo dejo, qué sé yo, y vuelve cuando quiera comer. No, con los gatos no. Por eso la gente, salvo excepciones, no debería tener gatos. Porque pasa lo mismo. Es el imbécil típico. Es el imbécil típico, porque el perro es territorial. Y si al perro lo tenés en la calle, extiende su territorio hasta donde quiere él. ¿Eso era en la puerta de la casa? ¿En la puerta de la casa ahí? Bueno, el perro extendió el territorio de él hasta la calle misma. Entonces vos te estás metiendo en su territorio, en la conciencia del perro. El imbécil acá es el tipo. Lógico, porque el dueño cree que tiene derecho a tener los perros sueltos. Es un imbécil, porque él si no puede tener perros como hay que tenerlo, no puede tener perros. Esos son los dueños irresponsables. Volvemos a este tema, un perro se torna peligroso. ¿Por qué? Porque ese perro no conoce los límites. El límite es ir a donde se le da la gana. Entonces, si uno no puede tener la actitud correspondiente, no puede ejercer el rol de tutor de un animal, no tiene que tenerlo. Es así de simple. Entonces habría muchísimo menos animales, pero bien tratados y asistidos como hay que ser asistidos. Existe una cantidad tremenda de animales que no son asistidos, son maltratados, son tenidos por personas que lo único que hacen es saciar su emocional con el animal. Y no es para eso. Si el ser se abre a las potentes energías de liberación, a aquellos impulsos conductivos, verdadero potencial disponible en toda prueba, posiblemente una gran cantidad de aspectos constitutivos de la misma pudieran transitarse en armonía y sin dimensionar sobre ellos una excesiva tensión. Mientras ensaya esa apertura, mientras se entrega en vida y conciencia a la luz interna, no para evitar prueba ninguna, sino por la íntima vivencia de que la luz dará correcto tratamiento a la misma, cuando aprende a sostenerse, a estar receptivo, abierto a ese potencial, irá trascendiendo el ritmo natural de aprendizaje ante las pruebas, comenzando a imprimir una dinámica supramental e interna por medio de ellas en su asistencia a la esfera universal planetaria. Así, aunque el terreno de la prueba lo lleve a experimentar dolor o traumatismo, no detectará aquello como un sufrimiento obnubilante, sino como un parámetro de precisa utilidad concedido por la energía de instrucción. La impasibilidad, en suficiente medida, asistirá la funcionabilidad de su conciencia y sin permitirse ser doblegado por la intencionalidad de quienes aún se rinden ante las fuerzas de la capa psíquica terrestre, avanzará como un pionero en la renovación de la existencia planetaria. De la colección Cuadernos, La Luz del Peregrino, su cuaderno número 2, Pruebas, en su página 40, de Daniel Gagliardo. El Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira,
a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564 874 por WhatsApp y Telegram. Correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Adelantamos el título del próximo programa. Alimentarnos correctamente es alimentar al planeta. Vamos a la reflexión del día de hoy. Vamos a leer un extracto de la página 70 y 71 de La Senda del Peregrino Erx y la Revelación de Ancenusa de Daniel Gagliardo. Donde alguno de nosotros pospone la atención profunda de la realidad para quedar pendiente de los requerimientos de la personalidad, abandona aquello que le fue dado en custodia. Nos vamos, hermanos, hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.